Nuestro coche llegó delante de la morada de Hitler hacia las 4 o 5 de la tarde y vi muy bien, para gran sorpresa mía, a Adolf Hitler, al que todo el mundo describía como un tipo terrible y muy poderoso, precipitarse hacia nosotros y estrecharle primero la mano al príncipe, el cual hizo enseguida las presentaciones. Nuestro canciller, el Führer Adolf Hitler. Y volviéndose hacia mí, mi primo Su Alteza Eleazar Romanov. Me pareció muy simple, sin aire ofensivo ni malhumorado. No muy alto de talla, daba el aire más bien de un tendero de ultramarinos que de un jefe de estado peligroso que asustaba a tanta gente y se encontraba en estos momentos dueño casi de toda la Europa. El príncipe no debía conocer este lugar porque Hitler, extendiendo el brazo ampliamente, le dio explicaciones sobre las montañas cercanas. Después nos hicieron sentar en butacas muy simples. Estábamos en total de 6 a 7 personas. De Darmstadt, el príncipe, el conde y yo. Los otros, un civil que sabía hablar francés y 1 o 2 militares que lo comprendían más o menos. Primeramente hablaron entre ellos. Hitler parecía aprobar lo que escuchaba y yo permanecía mudo según las órdenes recibidas. Además hablaban en alemán y yo no captaba nada. Posteriormente me dirigí al civil entablando conversación en francés durante algunos minutos, pero dándome cuenta sin duda que Hitler no cogía mis palabras, cambié el francés por alemán y a partir de este instante rompí a hablar correctamente esta lengua como si toda mi vida me hubiera expresado así. El príncipe y el conde se quedaron estupefactos. No podían creer lo que escuchaban. A causa del contenido de mis palabras, el primero no dejaba de interrumpirme asegurando a Hitler que de repente me había vuelto loco. El civil de un gesto le suplicó guardar silencio y los oficiales asimismo como Hitler también lo hicieron. Así que continué en buen alemán y a medida que avanzaba lo hacía mejor y más rápido como para disfrutar lo más posible de este don caído del cielo. Me dirigí directamente a Hitler, recordándole todos los acontecimientos políticos que habían tenido lugar desde el cambio de siglo con la aparición en Rusia del santo profeta Grigori Efimóvich, el atentado de Sarajevo en 1914, la posición de los zares de cara a sus compromisos, la preparación de la revolución rusa organizada en todas sus piezas por los servicios secretos de Francia e Inglaterra, mientras que estas naciones hicieron creer al mundo que Alemania estaba ayudando a la revolución en Rusia para ganar la guerra. El viaje de Lenin y otros bolcheviques y revolucionarios a través del territorio alemán fue un grave error, e Inglaterra y Francia ciertamente tuvieron que hacer concesiones a Alemania. Si me hubieran ayudado en lugar de aburrirme hasta morir en Francia y trabajar como esclavo, ahora sería zar de Rusia, y Alemania victoriosa, la primera potencia de Europa. Un tratado de paz justo definiría nuestras fronteras y Alemania encontraría en Rusia un sólido aliado. En 1914, Francia e Inglaterra quisieron destruir 4 imperios, el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el turco, con la intención de convertirse en los dueños de Europa y Oriente Próximo. Pensaron que el comunismo caería por su propio peso. Así los socialistas franceses actuarían a su antojo en Rusia, transformándola en una colonia. Además, los judíos y la alta burguesía inglesa se apoderaban de todos los mercados. Hoy día la situación no ha cambiado. El imperio inglés nunca permitirá el establecimiento de un imperio alemán o un imperio ruso, y todavía menos los dos a la vez. Prefiere ver a la Rusia soviética aplastar a Alemania. Luego vendrá a recoger los pedazos y con su socio Francia se convertirán en los propietarios del suelo alemán para el resto de los tiempos. Una Rusia soviética no asusta a Inglaterra y agrada enormemente a Francia, bromeando con que le enseñó a hacer la revolución y a cómo asesinar a sus monarcas y a sus familias, incluidos los niños. Ella siempre será la hacedora de revoluciones y la exportadora del ateísmo.
Y esto gracias a los emigrantes a través de los Pirineos y los Alpes, que siguieron el camino de las minas de carbón esparcidas por toda Europa hasta Ucrania. Sus descendientes, que ya tenían acceso a las fábricas de las grandes capitales, hicieron de París en primer lugar, una ciudad atea y revolucionaria por excelencia. Luego, gracias a la democracia y a la política, llegaron al poder. Juntos quieren suprimir la fe en Dios y destruir las virtudes que en el pasado daban nobleza y superioridad a la raza blanca, por encima de los mestizos, negros y amarillos sin escrúpulos, que pudrían ingeniosamente a las poblaciones nativas y honestas de Alemania y Francia y lograban aniquilar a la gran Rusia conservadora durante milenios del espíritu antiguo, encantados de borrar de los mapas también a los pueblos del Gran Reich alemán, todos los que los hicieron morder la hierba verde y húmeda de los campos gloriosos de Troya. El Tercer Reich alemán recibió la misión de destruirlos a todos. Tiene un gran jefe, pero ante él se agitan demasiados enemigos y la roca que hará que el carro alemán caiga en una profunda grieta es la ignorancia de las antiguas virtudes del pueblo ruso, que a pesar de la vergüenza del comunismo todavía mantiene el orgullo de la tierra santa rusa, es la falta de respeto por la sagrada voluntad del zar Nicolás II, es la ignorancia absoluta de la existencia del verdadero Dios cuyo espíritu y voz raramente llegan a la gente de las grandes ciudades. Ahora es demasiado tarde para derrotar al ejército rojo. Tiene plena confianza de ganar la guerra, porque el pueblo obedece a los líderes comunistas que durante 25 años los aterrorizaron por no existir otra salida patriótica. Alemania, al igual que en 1914, no hizo otra cosa que intentar conquistar las fértiles tierras rusas para su propio beneficio, considerando a sus gentes como súbditos de raza inferior. Sin embargo, los rusos en su conjunto son tan blancos como los alemanes y desde el momento en que puse los pies en suelo alemán veo morenos por todas partes, hombres demasiado pequeños y rostros que a menudo me recuerdan a los emigrantes españoles e italianos. Si Alemania hubiera entrado en Rusia con libertad y con un zar legítimo, con buenas obras y con la seguridad de haber iniciado la guerra con el único propósito de reprimir el comunismo, ahora podríamos beber todos juntos una taza de té en el Kremlin. Además, usted canciller y yo apareceríamos como los dos personajes más famosos y gloriosos de esta tierra. Por ello le digo que en 1941 fue el momento para que Alemania se anunciara como un libertador y no como un conquistador. Y para garantizar sus palabras mostraría al pueblo ruso al zar resucitado. Un zar cuya abuela era una princesa alemana que pidió a Dios Todopoderoso el milagro de su reencarnación. El ejército ruso, engrosado por cientos de miles de prisioneros que ya no creerán en la infalibilidad de la revolución, rodearía completamente Moscú, que se rendiría rápidamente a pesar de los patéticos discursos de Stalin. Entonces Siberia se vería sitiada por todas partes y en Ekaterimburgo yo me proclamaría zar de Rusia. En junio de 1942 terminaría la guerra contra los soviéticos. Tú podrías haberte unido a los japoneses en la India, expulsado a los ingleses de Oriente Medio, Egipto y África. Y América retirada a su continente no intervendría ni en Asia ni en Europa. A lo largo de mi discurso el Führer Hitler no pronunció una sola palabra, a veces simplemente conformándose con la aquiescencia. El civil asintió con la cabeza y pareció estar de acuerdo conmigo. Me animaba a continuar mi diluvio de oratoria y los oficiales se permitían una o dos veces preguntarle al príncipe en voz baja si podía hablar alemán antes de llegar a Berchtesgaden o si mi alemán se debía a una mala información por su parte. De lo contrario, ¿cómo podría hablar en este idioma tan perfectamente si con él me sentí obligado a usar el francés para comprendernos? Él no sabía qué responder. Abrumado, aturdido, mirándome con los ojos húmedos con algunas lágrimas me hizo comprender toda su admiración.
Finalmente Hitler le pidió su opinión señalando que no esperaba recibir un gallo de pelea de mi envergadura en absoluto. Pero el príncipe solo tartamudeó: es un milagro. Un verdadero milagro. Tal vez no fue él quien se expresó de esta manera y en alemán. Entonces probablemente será Dios, dijo Hitler. Sí, es Dios, le respondieron. El conde, aunque no debió de haber entendido mucho, cuando me vio hablando así solo y con fuerza se había encontrado muy incómodo, convencido de que iba a hundir sus planes tan magníficamente urdidos. Me dijo: cállate. Pero ¿por qué no te callas? Te lo ruego. El caballero vestido de civil continuó la conversación conmigo. Hitler, sin duda cansado de oírme, comenzó a hablar en voz baja con dos señoras y un hombre de gran estatura marchándose a la habitación de al lado. A eso de las 8 de la tarde, un suboficial me aconsejó que me retirara a mi habitación donde me llevarían algo de comer. Por extraordinario que parezca, el suboficial se vio obligado a hablarme en francés, no siendo yo capaz de volver a comprender o articular una sola palabra en alemán. Lo más importante a recordar de aquel fantástico día fue, además de pasar una noche a pocos metros de Hitler. Durante más de 2 horas me expresé perfecta y correctamente en alemán, sin nunca haberlo aprendido o entendido y sin poder entenderme después en esta lengua con ningún alemán. Era muy consciente de que este era uno de esos extraños acontecimientos que sucedieron varias veces en mi vida y que fueron incomprensibles para mí y para todo el mundo. A pesar de la realidad absoluta de estos hechos extraordinarios, siempre me encontré en la imposibilidad de exponerlos a nadie, porque éste empezaría a reírse y a burlarse de mí como todos los imbéciles conocidos hasta ese momento. Comprendí que lógicamente, según los conocimientos científicos actuales, un conocimiento repentino de un idioma no podía ser aceptado. También era consciente de que ningún hombre podría creer que un día estuve en este lugar específicamente para conversar con Hitler, y nadie admitirá que me escuchó atentamente durante todo el tiempo de mi discurso sin decir una palabra ni interrumpirme. Ello representaba un misterio y tendría que esclarecerlo algún día, solo, sin tener ninguna duda de lograrlo. Tendré que esperar 35 años y hacer un esfuerzo considerable de investigación. Este contenido pertenece a Alexander Eleazar y a su libro Operación Alice, traducido del francés por Ion y Jesús Duarte, y gracias por vuestro tiempo.